Él juró destruirla, convencido de que era su enemiga. La acusó, la aisló y le hizo la vida un infierno en el pueblo que ella solo quería amar. Pero un solo abrazo, uno que no era para él, fue suficiente para desatar una tormenta de celos en su alma. De repente, su odio se sintió extrañamente como un amor retorcido y desesperado. Y se dio cuenta de que preferiría quemar el mundo antes que verla en los brazos de otro hombre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por las grietas de las viejas persianas de madera, un ballet silencioso que llevaba décadas representándose en la panadería abandonada. Elena aspiró profundamente, y en lugar del aroma dulce del pan recién horneado que recordaba de su infancia, el aire le devolvió el olor a encierro, a madera vieja y a olvido. Pero debajo de todo eso, casi como un fantasma, persistía una esencia de levadura y azúcar, la memoria de su abuela Alma. Llevaba una semana en Pueblo Escondido, y cada día había sido una batalla silenciosa contra la nostalgia y una lucha muy real contra las telarañas y la mugre. El local era más grande de lo que recordaba, con un mostrador de roble macizo cubierto por una lona polvorienta y un enorme horno de ladrillo en la parte trasera, frío y oscuro como la boca de una cueva. Su sueño era simple, casi infantil en su pureza, quería que ese horno volviera a rugir, que el aroma del pan de su abuela volviera a flotar por las calles empedradas. Que la panadería El Dulce Recuerdo dejara de ser un recuerdo para convertirse en una realidad viva y cálida. Había invertido todos sus ahorros, había dejado un trabajo estable como contadora en la ciudad y había ignorado las advertencias de sus amigos. Este lugar era su única conexión tangible con la mujer que la había criado, y no iba a rendirse. Con un pañuelo atado en el pelo y unos guantes de trabajo, se arrodilló para empezar a fregar el suelo de baldosas ajedrezadas, tarareando una vieja canción que su abuela le cantaba. Estaba tan concentrada en su tarea, en imaginar el futuro mientras limpiaba el pasado, que no oyó los pasos pesados que se detuvieron en la puerta abierta. Una sombra se proyectó sobre ella, bloqueando la luz del sol de la tarde. Elena se levantó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y se encontró con la figura imponente de un hombre que llenaba el marco de la puerta. Era alto, con hombros anchos que se adivinaban bajo una camisa de trabajo arremangada, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Su cabello era oscuro y espeso, y sus ojos, de un marrón tan intenso que parecían negros, la examinaban con una frialdad que la hizo estremecerse. No había ni una pizca de bienvenida en su mirada, solo una dura y calculadora evaluación. Su mandíbula era cuadrada, marcada por una sombra de barba que le daba un aire rudo, casi peligroso. ¿Se le ofrece algo?, preguntó Elena, tratando de que su voz sonara firme, aunque la intensidad de aquel hombre la ponía nerviosa. Él no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el local, deteniéndose en las cajas de herramientas, en los cubos de agua sucia, y finalmente volvieron a ella, a su ropa manchada de polvo y a su determinación. «Soy Alejandro del Monte», dijo al fin, su voz era grave y resonante, un bajo profundo que parecía vibrar en el aire. No le ofreció la mano. «Y usted está haciendo mucho ruido». Elena parpadeó, confundida. ¿Ruido? Solo estoy limpiando. Este pueblo valora su tranquilidad, continuó él, dando un paso hacia el interior, su presencia llenando el espacio y haciéndolo parecer de repente mucho más pequeño. No nos gustan las interrupciones. Especialmente las que vienen de fuera. Había un desprecio apenas velado en la palabra fuera. Elena sintió una punzada de irritación. Mi abuela, Alma, era de aquí. Esta panadería fue suya. Yo nací aquí, aunque me crié en la ciudad. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. Alejandro soltó una risa corta, sin humor. El derecho se gana, no se hereda. Y menos cuando se tienen intenciones ocultas. Ella frunció el ceño. ¿Intenciones ocultas? ¿De qué está hablando? Solo quiero reabrir la panadería de mi familia. Claro, dijo él, su tono cargado de sarcasmo. Una joven de la ciudad,
con manos suaves que claramente no han amasado pan en su vida, decide de repente dejarlo todo para venir a un pueblo perdido a vender panecillos. Una historia muy conmovedora. ¿Para quién trabaja? La pregunta la descolocó por completo. ¿Trabajar? Trabajo para mí misma. Este es mi negocio. No le creo, sentenció él, acortando la distancia entre ellos. Ahora estaba tan cerca que Elena podía oler la tierra, el cuero y un aroma masculino y limpio a jabón. Era una mezcla embriagadora y peligrosa. Sé perfectamente quiénes son los de Omnicorp. Sé que llevan meses intentando comprar tierras aquí para construir uno de sus monstruosos resorts de lujo, destruyendo todo lo que amamos. Envían gente como usted. Con sonrisas dulces y excusas perfectas para infiltrarse, para ganarse la confianza de la gente y encontrar sus debilidades. Elena lo miraba con la boca abierta, una mezcla de incredulidad e indignación creciendo en su pecho. ¿Omnicorp? ¿Cree que soy una espía corporativa? ¿Está loco? Y mire a su alrededor. ¿Le parece esto la oficina de una multinacional? Es una panadería en ruinas. El disfraz perfecto, replicó él, su mirada dura como el acero. La nieta nostálgica que vuelve a sus raíces. Es una buena tapadera, se lo concedo. Pero a mí no me engaña. Se inclinó un poco más, su rostro a centímetros del de ella. Su aliento cálido rozó su mejilla. Le doy un consejo. Recoja sus cosas y vuelva a la ciudad por donde vino. Pueblo Escondido no está en venta. Y yo personalmente me encargaré de que su estancia aquí sea lo más desagradable posible hasta que entienda el mensaje. Elena, que hasta entonces había estado paralizada por el asombro, sintió una oleada de furia. ¿Quién se creía que era este hombre para acusarla de algo tan absurdo y amenazarla en su propia propiedad? Y yo le doy otro consejo a usted, señor del Monte, espetó ella, levantando la barbilla y mirándolo directamente a los ojos, sin dejarse intimidar por su cercanía. Métase sus consejos y sus amenazas donde no le da el sol. Esta es mi casa ahora, y no me iré a ninguna parte. Así que si no le gusta, el que puede marcharse es usted. Ahora mismo. Por un instante, una chispa de sorpresa cruzó los ojos oscuros de Alejandro. Claramente no esperaba esa respuesta. Una sonrisa torcida, casi una mueca, se dibujó en sus labios. Como quiera. Pero no diga que no se lo advertí. Dio media vuelta y se marchó con la misma seguridad con la que había llegado, dejando a Elena temblando, no de miedo, sino de una rabia pura y ardiente. Se quedó mirando la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Acababa de declararle la guerra al hombre más poderoso del pueblo, y ni siquiera sabía por qué. Al día siguiente, Elena comprendió el verdadero alcance de la advertencia de Alejandro. El carpintero que había contratado para reparar el mostrador y las estanterías la llamó a primera hora de la mañana. Lo siento, señorita Elena, dijo con una voz nerviosa, me ha surgido un trabajo urgente en el rancho del señor del monte. No podré ir. Elena sabía que era una excusa. Luego, cuando fue a la única ferretería del pueblo a comprar pintura, el dueño, un hombre llamado don Ramiro, la miró con pesar. Me encantaría ayudarla, de verdad, pero acabo de vender las últimas latas de pintura blanca. Y el próximo pedido tarda semanas en llegar. Era una mentira tan obvia que dolía. La estantería detrás de él estaba llena de latas de pintura blanca. La historia se repitió con el proveedor de harina y levadura, quien de repente no podía garantizar entregas en su zona, y con el electricista, cuyo teléfono sonaba y sonaba sin que nadie contestara. Alejandro del Monte no bromeaba. Estaba usando su influencia, su poder, para aislarla, para hacerle la vida imposible. Cada puerta que se le cerraba, cada mirada esquiva de los aldeanos, cada susurro que se apagaba cuando ella pasaba, era un recordatorio de su amenaza. Por la noche, sentada en el pequeño apartamento que había encima de la panadería, rodeada de cajas sin deshacer y con un sándwich de la tienda de la esquina como cena, Elena sintió que las lágrimas de frustración le quemaban los ojos. Estaba sola. Completamente sola en un pueblo que se había vuelto hostil de la noche a la mañana por culpa de un hombre paranoico y arrogante.
Pero entonces, la imagen de su abuela Alma vino a su mente. Una mujer fuerte, que había sacado adelante a su familia con sus propias manos, que nunca se había rendido ante nada ni nadie. La harina siempre se resiste al principio, le decía, pero con paciencia y fuerza, se convierte en la masa más suave. Elena se secó las lágrimas con rabia. No iba a dejar que Alejandro del Monte la venciera. Si el pueblo no quería ayudarla, lo haría todo ella misma. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora. Se levantaba al amanecer y trabajaba hasta que sus músculos gritaban de dolor. Aprendió a base de tutoriales en internet a lijar y barnizar la madera del mostrador. Encontró un viejo libro de su abuela sobre reparaciones básicas y consiguió arreglar un par de enchufes que no funcionaban. Viajó 2 horas en su vieja camioneta hasta el pueblo más cercano para comprar pintura, harina, levadura y todo lo que necesitaba, pagando más por el transporte pero saboreando la pequeña victoria. La gente del pueblo la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La veían cargar sacos pesados, subirse a una escalera para pintar la fachada, sudar y luchar con una determinación que no encajaba con la imagen de la espía delicada que Alejandro había pintado de ella. Nadie le hablaba, pero la observaban. Una tarde, mientras intentaba sin éxito encender el viejo horno de ladrillo, una voz suave la sobresaltó. «Eso no funcionará así, niña». Elena se giró y vio a una anciana de cabello blanco como la nieve y ojos amables, apoyada en un bastón. Era doña Isabela, una de las pocas personas que le había sostenido la mirada en la calle. «Mi abuela me llamaba así», dijo Elena con una sonrisa cansada. ¿Conoce este tipo de hornos? Conocerlo, se rió la anciana, entrando en la panadería. Ayudé a tu abuela a construirlo. Éramos las mejores amigas. Alma, ay, cómo la echo de menos. Tenía las mejores manos para el pan y el corazón más grande del pueblo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al escuchar a alguien hablar de su abuela con tanto cariño. Doña Isabela le explicó con paciencia cómo regular el tiro, cómo conseguir la temperatura perfecta usando solo leña. Mientras trabajaban juntas, le contó historias de su abuela, de su risa, de cómo ayudaba a todo el mundo en secreto. Este pueblo no siempre fue así de cerrado, Elena, dijo doña Isabela con tristeza. Pero hace unos años, una empresa maderera engañó a varias familias. Les prometieron prosperidad y les dejaron bosques talados y deudas. Desde entonces, Alejandro se ha vuelto protector. Demasiado. Es un tirano, murmuró Elena, metiendo un leño en el horno. Es un hombre con miedo a perder lo que ama, corrigió la anciana suavemente. Su familia fundó este pueblo. Siente el peso de cada árbol, de cada persona, sobre sus hombros. Y Omnicorp es una amenaza real. Han estado merodeando. Alejandro solo se equivocó de enemigo. Gracias a doña Isabela, el horno finalmente cobró vida, sus llamas anaranjadas lamiendo los ladrillos y llenando el local de un calor bienvenido. Esa noche, por primera vez, Elena no se sintió tan sola. Tenía una aliada. Y tenía fuego. A la mañana siguiente, decidió que era hora de contraatacar, pero a su manera. Amasó una docena de hogazas de pan siguiendo la receta secreta de su abuela, esa que llevaba cardamomo y un toque de miel. El aroma que inundó la panadería era celestial, una fragancia de hogar, de amor, de recuerdos felices. Se coló por la puerta y flotó por la calle principal, tentando, despertando la curiosidad. Colocó los panes calientes en una cesta y, con el corazón en un puño, salió a la calle. No iba a venderlos. Iba a regalarlos. Se acercó a don Ramiro en la ferretería. Al principio, el hombre intentó evitarla, pero el aroma del pan lo detuvo. Elena le ofreció una hogaza. Un regalo, dijo ella simplemente. Para agradecerle su tiempo. El hombre, avergonzado, aceptó el pan. Hizo lo mismo con el carpintero, con el proveedor, con cada persona que le había cerrado la puerta. No dijo nada acusatorio, solo ofreció pan y una sonrisa. La mayoría lo aceptaba con torpeza, confundidos por su amabilidad frente a su hostilidad. Su última parada fue el gran rancho del monte.
La propiedad era inmensa, con una valla blanca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Dejó la última hogaza en la puerta principal, colgada en una bolsa de tela con una simple nota, para que no diga que la gente de fuera solo trae problemas. Se marchó antes de que nadie pudiera verla. Alejandro encontró el pan cuando volvía de cabalgar por sus tierras. El olor lo golpeó primero, familiar y extrañamente reconfortante. Reconoció la receta al instante. Era el pan de Alma. Nadie en el pueblo lo hacía así. La nota, con su caligrafía elegante y desafiante, le provocó una extraña sensación en el estómago. La rompió en pedazos con rabia, pero no pudo tirar el pan. Se lo llevó a su casa y, a solas en su enorme cocina, cortó una rebanada. El sabor lo transportó a su infancia, a cuando era un niño y corría a la panadería de Alma a por un trozo caliente que ella siempre le daba. El sabor de la bondad. Y venía de la mujer que él había calificado de espía. Se sintió confundido, irritado consigo mismo. ¿Y si se estaba equivocando? La imagen de ella, cubierta de polvo pero con los ojos brillantes de desafío, volvió a su mente. La determinación con la que había trabajado sola, día tras día, no encajaba con el perfil de una agente corporativa que se rinde a la primera dificultad. Unos días después, una tubería reventó en la panadería, inundando parte del suelo de la cocina. Era un desastre. El agua lo había estropeado todo y Elena, desesperada, no sabía a quién llamar. Se sentía derrotada. Mientras intentaba achicar el agua con un cubo, la sombra de Alejandro volvió a llenar la puerta. Elena se preparó para otra confrontación, para una burla cruel sobre su desgracia. Pero él no dijo nada. Simplemente entró, evaluó la situación con una mirada rápida, y sin pedir permiso, se arremangó la camisa, cogió una llave inglesa de la caja de herramientas de Elena y se metió debajo del fregadero. Trabajó en silencio durante casi una hora, sus músculos flexionándose con el esfuerzo. Elena lo observaba, atónita. El sonido del agua goteando cesó. Alejandro salió de debajo del fregadero, con una mancha de grasa en la mejilla y el pelo revuelto. Era una junta vieja, dijo, su voz ronca. La he cambiado. Debería aguantar. Se levantó y se quedó mirándola. Estaban muy cerca de nuevo, en el espacio reducido de la cocina. El aire estaba cargado de una tensión diferente esta vez. No era solo hostilidad. Había algo más. Gracias, susurró Elena, su voz apenas audible. ¿Por qué? Alejandro desvió la mirada, incómodo. Un pueblo se cuida a sí mismo. No podía dejar que se ahogara. Su respuesta era brusca, pero sus ojos decían otra cosa. Había una fisura en su armadura de certeza. Antes de que ella pudiera decir nada más, él se giró y se fue. Pero el gesto quedó flotando en el aire entre ellos. Él la había ayudado. El hombre que había jurado destruirla, la había salvado. Esa noche, Alejandro no podía dormir. La imagen de Elena, con el rostro manchado de harina y los ojos llenos de una determinación inquebrantable, lo perseguía. La sensación de su cercanía en la cocina, el sutil aroma a vainilla que emanaba de su piel, se había quedado grabado en sus sentidos. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo odiaba. Odiaba la duda que ella había sembrado en su mente. Odiaba la extraña punzada que sentía en el pecho cada vez que pensaba en ella. Para reafirmar sus sospechas, decidió investigar. Hizo algunas llamadas, tiró de algunos hilos que su familia tenía en la ciudad. Quería pruebas, algo concreto que demostrara que ella era quien él creía que era. Mientras tanto, el gesto de Alejandro había cambiado algo en el pueblo. La gente, al ver que el propio Del Monte la había ayudado, empezó a bajar la guardia. Don Ramiro le encontró unas latas de pintura. El carpintero apareció un día con algo de tiempo libre y le arregló el mostrador a cambio de un par de panés. Poco a poco, con la ayuda de doña Isabela y el poder de su pan, Elena empezó a ganarse a la gente. La panadería estaba casi lista. Había pintado la fachada de un azul brillante, como los ojos de su abuela, y había colgado un letrero de madera que ella misma había tallado, el dulce recuerdo. Planeaba hacer una pequeña inauguración en unos días. Una tarde,
estaba limpiando los cristales del escaparate cuando una camioneta se detuvo frente a la panadería. Alejandro bajó de ella. Su expresión era indescifrable. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Se preparó para lo peor. Él caminó hacia ella, con paso lento y deliberado. Se detuvo justo delante, sus botas polvorientas a centímetros de los zapatos de ella. Sostenía un sobre en la mano. He estado investigando, dijo, su voz era un murmullo grave. Hice algunas llamadas sobre ti. Elena lo miró, el miedo mezclándose con el desafío. Espero que le haya gustado lo que encontró. Encontré que trabajaste como contadora en una pequeña firma durante 5 años. Que tus padres murieron en un accidente cuando eras una niña y que tu abuela Alma te crió. Que liquidaste tu fondo de pensiones y vendiste tu coche para conseguir el dinero para venir aquí. No hay rastro de Omnicorp en tu vida. Ni una sola conexión. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Era una disculpa, la única que un hombre tan orgulloso como él sería capaz de ofrecer. Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Se lo dije, dijo ella en voz baja. Sí, admitió él, y por primera vez, la miró sin la sombra de la sospecha en sus ojos. Vio a la mujer, no a la espía. Vio su cansancio, su fuerza y una vulnerabilidad en el fondo de su mirada que lo desarmó. Me equivoqué. Justo en ese momento de frágil tregua, un coche deportivo de color rojo brillante, completamente fuera de lugar en las calles de Pueblo Escondido, se detuvo detrás de la camioneta de Alejandro. De él bajó un hombre alto, apuesto, con un traje caro y una sonrisa deslumbrante. Elenita. Te encontré, exclamó el hombre con una voz llena de alegría y familiaridad. Caminó directamente hacia Elena y, sin dudarlo, la envolvió en un fuerte y cálido abrazo, levantándola del suelo y haciéndola girar. Marco. ¿Qué haces aquí?, gritó Elena, riendo, completamente sorprendida y feliz de ver a su viejo amigo de la universidad. Alejandro se quedó paralizado. Observó la escena con una rigidez que le recorrió todo el cuerpo. Vio cómo las manos de ese hombre rodeaban la cintura de Elena, cómo ella apoyaba la cabeza en su hombro, la facilidad y la intimidad de su gesto. Y en ese instante, una emoción brutal, primitiva y ardiente lo consumió por dentro. No era sospecha. No era rabia por una posible mentira. Era algo mucho más oscuro y posesivo. Eran celos. Unos celos tan feroces y corrosivos que le quitaron el aliento y le nublaron la razón. Todo su discurso de disculpa, toda su recién descubierta certeza sobre la inocencia de Elena, se desvaneció, reemplazado por un instinto territorial que no sabía que poseía. Su corazón, que se había resistido a creer en su bondad, ahora la delataba de la peor manera posible. Lo que sentía al verla en los brazos de otro hombre no era el alivio de un protector que ve a un ciudadano a salvo. Era la furia de un hombre que ve a la mujer que desea en brazos de otro. Y en la confusión de esa nueva y aterradora revelación, supo dos cosas con una claridad absoluta: se había equivocado terriblemente con ella. Y preferiría luchar contra 1000 corporaciones antes que perderla ante un solo hombre con un coche rojo y una sonrisa fácil. La guerra que le había declarado a Elena acababa de cambiar de objetivo. Y se había vuelto mucho más personal. Marco soltó a Elena, pero mantuvo las manos en sus hombros, su sonrisa no flaqueaba. No podía dejar que te escondieras en el fin del mundo sin venir a comprobar si no te había comido un oso, bromeó. Te ves increíble. Cansada, pero increíble. Este lugar es exactamente como lo describías. Sus ojos recorrieron la fachada azul de la panadería y luego volvieron a ella, llenos de una admiración genuina. Elena se sonrojó, halagada y un poco abrumada por su repentina aparición. No puedo creer que estés aquí. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Tus redes sociales no son tan privadas como crees, Elenita. Un par de fotos con pistas y un poco de instinto de detective, dijo guiñándole un ojo. Además, quería ser el primer cliente de la ciudad en probar los famosos panés de tu abuela. Durante toda esta interacción, Alejandro permaneció inmóvil, una estatua de furia silenciosa. Sus manos se habían cerrado en puños a los costados, y su mandíbula estaba tan apretada que le dolían los dientes.
Observaba a Marco, catalogando cada detalle, el traje perfectamente cortado, el reloj caro en su muñeca, la forma en que su mano rozaba el brazo de Elena con demasiada familiaridad. Para Alejandro, Marco representaba todo lo que él despreciaba, la superficialidad de la ciudad, el dinero fácil. El tipo de hombre que ve un lugar como Pueblo Escondido como un mero decorado pintoresco para una escapada de fin de semana. Y lo peor de todo, representaba una conexión con el pasado de Elena, un mundo del que él no formaba parte y en el que ella parecía encajar perfectamente. Marco finalmente pareció notar su presencia. Su sonrisa se atenuó ligeramente mientras evaluaba al hombre alto y adusto que los observaba. «¿Amigo tuyo?», le preguntó a Elena en voz baja, con un matiz de curiosidad. Elena se giró y recordó de repente que Alejandro estaba allí. La tensión en el aire era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. «Marco, este es Alejandro del Monte». «Señor del Monte, este es Marco, un viejo amigo», dijo, su voz sonando un poco forzada. Alejandro no ofreció su mano. Simplemente inclinó la cabeza en un gesto corto y gélido. «Del Monte», dijo Marco, extendiendo su mano de todos modos. «He oído ese apellido. Su familia es prácticamente la dueña de todo esto, ¿no?». El tono de Marco era ligero, pero había un desafío subyacente en él. Alejandro finalmente estrechó su mano, su agarre era firme, casi aplastante. «Protegemos lo que es nuestro», replicó Alejandro, sus ojos oscuros fijos en los de Marco, transmitiendo una advertencia silenciosa. Marco retiró la mano, frotándose sutilmente los nudillos. «Entiendo. Y Elena es una vieja amiga. También me gusta proteger a mis amigos». La indirecta fue clara para todos. Se estaban midiendo, dos machos alfa luchando por un territorio que ninguno de los dos tenía derecho a reclamar. Elena, sintiendo la atmósfera volverse insoportable, intervino. «Bueno, Marco, me has pillado en medio del trabajo. ¿Por qué no vas a dejar tus cosas en la posada y nos vemos para cenar? Podemos ponernos al día». «Me parece una idea fantástica», dijo Marco, su sonrisa volviendo con toda su fuerza mientras miraba a Elena. Ignoró por completo a Alejandro. «Pasaré a buscarte a las 8. No te esfuerces demasiado». Se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla, un gesto que hizo que un músculo en la mandíbula de Alejandro se contrajera violentamente. Luego, con una última mirada desafiante a Alejandro, Marco se dirigió a su coche y se fue, dejando un silencio incómodo a su paso. Elena se volvió hacia Alejandro, sin saber qué decir. El sobre con la información sobre ella todavía estaba en su mano. «Así que», comenzó ella, «gracias por la investigación. Aprecio que hayas aclarado las cosas». Alejandro ni siquiera miró el sobre. Lo arrugó en su puño, convirtiéndolo en una bola de papel. Sus ojos ardían con una emoción que Elena no podía identificar del todo, pero que la asustaba un poco. «¿Viejo amigo?», preguntó, su voz era baja y peligrosa. «Sí, de la universidad. No lo he visto en años. ¿Y viene hasta aquí solo para protegerte?». El sarcasmo en su voz era mordaz. «Vino a visitarme, Alejandro. Es lo que hacen los amigos. No tienes por qué ponerte así». «¿Así como?», espetó él, dando un paso hacia ella. La acorraló contra la pared de la panadería. Apoyó una mano en la pared junto a su cabeza, atrapándola. Su cuerpo imponente bloqueaba el resto del mundo. «Explícame cómo se supone que debo ponerme cuando un tipo de ciudad, con un traje de miles de dólares y una sonrisa falsa, llega y te toca como si fueras de su propiedad. ¿Debo aplaudir?». Elena se quedó sin aliento, sorprendida por su proximidad y por la crudeza de sus celos. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el aroma a tierra y a hombre enfadado. Su corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y una extraña, prohibida excitación. «Tú no tienes ningún derecho a decirme quién puede tocarme o no», susurró ella, su voz temblorosa pero firme. «Hace una semana me estabas acusando de ser una criminal. No puedes pasar de odiarme a esto». «Quizás nunca te odié», gruñó él, su rostro ahora a centímetros del de ella. Sus ojos bajaron a sus labios, y por un momento,
Elena estuvo segura de que iba a besarla. El deseo era tan palpable que casi zumbaba en el aire. Quizás odiaba la idea de que fueras lo que yo pensaba que eras. Quizás odiaba lo que me hacía sentir desde el primer momento en que te vi, cubierta de polvo y con fuego en los ojos. Su otra mano subió y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos, un toque sorprendentemente suave para un hombre tan rudo. Y ahora mismo, odio a ese hombre con cada fibra de mi ser. Odio la forma en que te miró. Odio la forma en que te abrazó. Y sobre todo, odio la idea de que vayas a cenar con él esta noche. Elena temblaba bajo su toque. Su mente le gritaba que se apartara, que este hombre era peligroso, inestable. Pero su cuerpo la traicionaba, inclinándose hacia su calor, anhelando algo que no se atrevía a nombrar. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, lo desafió, su voz apenas un susurro. ¿Vas a prohibírmelo? ¿Vas a usar tu poder para cerrar también el único restaurante del pueblo? Una sonrisa sombría apareció en los labios de Alejandro. No. No voy a hacer eso. Voy a hacer algo mucho peor. Se inclinó aún más, su aliento cálido rozando sus labios. Voy a dejar que vayas. Y mientras estés sentada frente a él, sonriendo y recordando viejos tiempos, quiero que pienses en esto. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso posesivo, desesperado, un beso que marcaba territorio. Sus labios eran firmes y exigentes contra los de ella, reclamando, conquistando. Una de sus manos se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra se posaba en la curva de su cintura, apretándola contra su cuerpo duro. Elena soltó un pequeño gemido de sorpresa, pero no lo apartó. En lugar de eso, sus manos subieron y se aferraron a sus hombros, sus dedos apretando la tela de su camisa. Le devolvió el beso con una urgencia que no sabía que tenía, una mezcla de la frustración acumulada de las últimas semanas, la soledad y una atracción innegable y salvaje hacia el hombre que tenía delante. El beso se profundizó, volviéndose más húmedo y hambriento. La lengua de Alejandro exploró su boca con una confianza que la hizo derretirse. Sabía a café, a campo abierto y a celos. Era el beso más abrumador y emocionante que le habían dado en su vida. Justo cuando sentía que sus rodillas iban a ceder, él se apartó, dejándola sin aliento, con los labios hinchados y los ojos muy abiertos. Su respiración era tan agitada como la de ella. Ahora ve a tu cita, dijo, su voz ronca y llena de una satisfacción triunfante. Y trata de no compararlo conmigo. Se dio la vuelta y se alejó, subió a su camioneta y se fue, dejándola apoyada contra la pared, temblando y con el sabor del todavía en sus labios. Elena se llevó los dedos a la boca, todavía aturdida. ¿Qué acababa de pasar? El hombre que la había atormentado, que la había hecho la vida imposible, acababa de besarla con una pasión que la había dejado sin defensas. Y la peor parte era que le había gustado. Le había gustado demasiado. Esa noche, se arregló para su cena con Marco, pero su mente estaba en otra parte. Se puso un vestido sencillo, pero cada vez que se miraba en el espejo, recordaba la forma en que las manos de Alejandro la habían sujetado, la intensidad de su mirada. Marco la recogió y la llevó a la posada del pueblo, que tenía un pequeño y acogedor restaurante. Fue atento y encantador, como siempre. Le contó sobre su exitosa carrera como arquitecto en la ciudad, le preguntó por sus planes para la panadería y le contó chistes que la hicieron reír. Pero era una risa hueca. Durante toda la cena, sus ojos se desviaban hacia la puerta, medio esperando, medio temiendo que Alejandro apareciera. ¿Estás bien, Elenita?, preguntó Marco, notando su distracción. Pareces a 1.000.000 de kilómetros de aquí. Lo siento, Marco. Es solo que, han sido unas semanas muy intensas. Por culpa de ese tipo, ¿verdad? Del Monte, adivinó él, su tono se volvió serio. Lo vi. La forma en que te miraba. No era la mirada de un simple vecino. Era, posesiva. ¿Te está molestando? Elena dudó. ¿Cómo podía explicarle la situación? ¿Cómo podía explicar el beso? Es complicado, dijo finalmente. Al principio, pensaba que yo era un espía.
Y me hizo las cosas muy difíciles. Pero hoy se disculpó. Más o menos. Una disculpa no le da derecho a mirarte de esa manera. Si te pone una mano encima, Elena, solo tienes que decírmelo. La preocupación en la voz de Marco era genuina, y Elena se sintió culpable por su confusión interna. Marco era bueno, era seguro. Alejandro era una tormenta. Después de la cena, Marco la acompañó de vuelta a la panadería. La luna llena iluminaba la calle, dándole al pueblo un aspecto mágico. Gracias por venir, Marco. Realmente significó mucho para mí, dijo Elena cuando llegaron a su puerta. Siempre, Elenita. Sabes que puedes contar conmigo, respondió él. Se quedaron en silencio por un momento, y Elena supo lo que iba a pasar. Marco se inclinó para besarla. Era un beso suave, tierno, completamente diferente al de Alejandro. Era el beso de un amigo, quizás con la esperanza de algo más. Pero para Elena, no había fuego, no había chispas. Solo la abrumadora memoria del beso salvaje y posesivo de Alejandro. Se apartó suavemente. Marco, yo. No tienes que decir nada, la interrumpió él, con una sonrisa triste. Lo entiendo. Tu corazón está aquí, en este pueblo. Y quizás, con alguien de este pueblo. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Ese tipo del monte tiene una reputación. Es tan salvaje como las tierras que posee. Elena asintió, agradecida por su comprensión. Después de que Marco se fuera, ella se quedó afuera por un momento, mirando las estrellas. Tenía razón. Su corazón estaba en Pueblo Escondido. Pero la parte más aterradora era admitir que, de alguna manera, estaba empezando a pertenecerle al hombre más salvaje de todos. A lo lejos, en una colina que dominaba el pueblo, Alejandro observaba la escena a través de unos binoculares. Había visto a Marco acompañarla a casa. Había visto el momento en que se inclinó para besarla. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Pero también vio cómo Elena se apartaba. Y una extraña y feroz alegría lo invadió. Ella lo había rechazado. El beso, su beso, había funcionado. Había dejado su marca. Apagó el motor de su camioneta y se quedó en la oscuridad, vigilando, como un lobo guardando su territorio. La batalla por Pueblo Escondido había terminado. Pero la batalla por el corazón de Elena acababa de comenzar. Y Alejandro del Monte nunca había perdido una batalla en su vida. No iba a empezar ahora. Al día siguiente, Elena se despertó con una determinación renovada. Decidió ignorar el torbellino de emociones que Alejandro había provocado en ella y centrarse en lo que importaba, la inauguración de la panadería. Marco, con su típica energía, se ofreció a ayudarla. Pasaron el día organizando, limpiando y preparando la masa para el día siguiente. Su presencia era reconfortante, una pieza de su antigua vida en medio de la nueva. Aunque su beso no había despertado nada en ella, su amistad era algo que atesoraba. Por la tarde, mientras estaban colocando tarros de mermelada casera en una estantería, Alejandro entró en la panadería. Esta vez, no se quedó en la puerta. Entró como si fuera el dueño del lugar. No llevaba ropa de trabajo, sino unos vaqueros limpios y una camisa de color azul oscuro que hacía que sus ojos parecieran aún más profundos. Marco se puso inmediatamente en guardia, colocando su cuerpo sutilmente entre Elena y Alejandro. Del Monte, dijo Marco a modo de saludo, su tono era frío. Creí que los tiranos descansaban los fines de semana. Alejandro ignoró por completo a Marco. Sus ojos estaban fijos en Elena. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz era sorprendentemente tranquila. Elena se sorprendió por la oferta. ¿Ayuda? De ti. Voy a ser tu vecino, dijo él, encogiéndose de hombros. Es de buena educación ayudar a los nuevos negocios a empezar. Gracias, pero nos las arreglamos bien, intervino Marco, dando un paso adelante. No necesitamos la ayuda de alguien que intentó sabotear este negocio desde el principio. Alejandro finalmente giró la cabeza para mirar a Marco, una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Yo no estaba hablando contigo, arquitecto.
Estaba hablando con la dueña de la panadería. A menos que ahora también sea su portavoz. La tensión era insoportable. Elena se sintió como una cuerda en un juego de tira y afloja. Agradezco la oferta, Alejandro, dijo rápidamente, tratando de calmar la situación. Pero Marco tiene razón. Ya casi hemos terminado. Entiendo, dijo Alejandro, aunque su mirada decía que no entendía en absoluto. Sus ojos se posaron en las manos de Elena, cubiertas de harina. Entonces, al menos, déjame ser tu primer cliente oficial. Se acercó al mostrador, sacó su cartera y puso un billete grande sobre la madera recién barnizada. Quiero encargar 20 hogazas de pan para mañana por la mañana. Y 50 de tus mejores pasteles. Lo que sea que hagas. Es para mis trabajadores en el rancho. Pagaré el doble de lo que pidas. El gesto dejó a Elena y a Marco sin palabras. Era un pedido enorme, más de lo que Elena había planeado hacer en toda la primera semana. Era un gesto de paz, una ofrenda. Pero también era una demostración de poder. Una forma de vincular su negocio al suyo, de involucrarse de una manera que ella no podría rechazar. Yo, no sé si puedo hacer tanto para mañana, tartamudeó Elena. Te ayudaré, dijo Alejandro al instante. Me dirás qué hacer y yo lo haré. Sé encender un horno y soy más fuerte que tu amigo el de ciudad para cargar sacos de harina. La puya iba dirigida directamente a Marco, quien apretó los puños. Elena no necesita tu tipo de ayuda, replicó Marco. Y basta, los dos, exclamó Elena, golpeando el mostrador con la palma de la mano, levantando una pequeña nube de harina. Esto es mi panadería, mi negocio y mi decisión. Alejandro, dijo, mirándolo a los ojos, acepto tu pedido. Y acepto tu ayuda. Pero bajo mis condiciones. Aquí dentro, yo soy la jefa. Haces lo que yo diga, cuando yo lo diga. ¿Entendido? Una chispa de admiración brilló en los ojos de Alejandro. Le encantaba su fuego. Entendido, jefa, dijo, con un toque de burla en la voz que, sin embargo, sonaba a respeto. Marco la miró, incrédulo y dolido. Elena, ¿estás segura? Después de todo lo que te ha hecho. Estoy segura, Marco. Es un negocio. Y es un pedido muy grande, dijo ella, aunque ambos sabían que era mucho más que eso. Era un armisticio. O quizás, el comienzo de un nuevo tipo de batalla, una que se libraría con harina y fuego en la intimidad de la cocina de la panadería. Esa noche, después de que un malhumorado Marco se fuera a la posada, Alejandro regresó. Se había cambiado y llevaba un delantal que Elena le ofreció, que le quedaba ridículamente pequeño. La visión de aquel hombre grande y poderoso, con un delantal de flores, casi la hizo reír. Trabajaron hasta altas horas de la noche. Al principio, el silencio era tenso, solo roto por el sonido de la masa al ser golpeada y los utensilios de cocina. Pero poco a poco, empezaron a hablar. Elena le enseñó a amasar correctamente, guiando sus manos grandes y torpes con las suyas. El contacto de su piel era eléctrico. Cada roce accidental de sus brazos, cada vez que se inclinaban juntos sobre la mesa de trabajo, la tensión entre ellos crecía. ¿Por qué haces esto?, le preguntó ella en un momento, mientras él metía una bandeja de pasteles en el horno. ¿El pedido? ¿O esto? Su mirada era intensa. Ambas cosas. Él se apoyó en la pared, cruzando los brazos sobre el pecho. El pedido es mi forma de disculparme con el pueblo. Al mostrarles que confío en tu pan, ellos también lo harán. Quiero que tengas éxito, Elena. Me equivoqué, y quiero arreglarlo. ¿Y esto? ¿Ayudarme? Esto, dijo él, dando un paso hacia ella, es porque quiero estar cerca de ti. Porque después de besarte, la idea de no volver a hacerlo es inaceptable. Su franqueza la dejó sin aliento. Se acercó más, hasta que solo había un pequeño espacio entre ellos. Le quitó una mancha de harina de la mejilla con el pulgar, su toque era suave y ardiente. No me gustó que te besara, ¿verdad?, preguntó él, refiriéndose a Marco. No era una pregunta, era una afirmación. Elena no pudo mentir.
Sacudió la cabeza lentamente. No, susurró. Una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro de Alejandro. Bien. Se inclinó y la besó de nuevo. Esta vez, el beso fue diferente. No había ira ni celos. Era lento, deliberado, lleno de una ternura que ella no esperaba. Era un beso que exploraba, que preguntaba y que prometía. Elena le devolvió el beso, su cuerpo relajándose contra el de él. Sus brazos rodearon su cuello, sus dedos se enredaron en su cabello oscuro. Era adictivo. Era peligroso. Era todo lo que había estado anhelando sin saberlo. Se separaron lentamente, sus frentes apoyadas una contra la otra. Tengo que terminar esto, dijo ella en un susurro entrecortado, refiriéndose a los pasteles. Lo sé, respondió él, su voz ronca. Pero ninguno de los dos se movió. El aroma del pan cociéndose llenaba el aire, mezclado con el nuevo y embriagador aroma del deseo. La inauguración al día siguiente fue un éxito rotundo. Todo el pueblo apareció, atraído por la curiosidad y por el hecho de que Alejandro del Monte estaba allí, sirviendo café y alabando el pan de Elena a todo el que quisiera escuchar. Marco observaba desde una esquina, con una expresión de derrota en su rostro. Vio la forma en que Alejandro y Elena se movían alrededor del otro, la forma en que sus miradas se encontraban por encima de las cabezas de la gente, los pequeños roces de sus manos. Sabía que había perdido una batalla que ni siquiera había sabido que estaba librando. Al final del día, cuando el último cliente se fue y la panadería quedó en un silencio feliz y desordenado, Marco se acercó a Elena. Tengo que volver a la ciudad, dijo en voz baja. Tengo un proyecto importante. Oh, dijo Elena, sintiéndose un poco culpable. ¿Tan pronto? Sí. Pero antes de irme, solo quiero que seas feliz, Elenita. Y si ese tipo te hace feliz, entonces, está bien. Pero si te hace daño, llámame. Y vendré a derribar su rancho ladrillo por ladrillo. Elena lo abrazó con fuerza. Gracias, Marco. Por todo. Él le devolvió el abrazo y luego se fue, su coche rojo desapareciendo por el camino, llevándose con él un pedazo de su pasado. Ahora, su futuro estaba allí, frente a ella. Alejandro estaba apoyado en el mostrador, observándola. Habían vendido todo. Estaban agotados, cubiertos de harina y felices. Así que, socia, dijo él con una sonrisa. No te emociones, vaquero, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Solo eres mi ayudante no remunerado. Él se rió, un sonido rico y profundo que llenó la panadería. Se acercó a ella y la tomó en sus brazos, levantándola y haciéndola girar, tal como lo había hecho Marco. Pero esta vez, se sentía completamente diferente. Se sentía bien. Se sentía como llegar a casa. La bajó lentamente, sus cuerpos pegados. Elena, susurró contra su cabello. Esto es solo el comienzo. Y Elena, por primera vez desde que había llegado a Pueblo Escondido, sintió una paz absoluta. Había encontrado su lugar. Había encontrado su pasión. Y estaba peligrosamente cerca de encontrar el amor en el lugar más inesperado de todos, en los brazos del hombre que había jurado ser su peor enemigo. Habían pasado de enemigos a amantes en un abrir y cerrar de ojos, forjando un amor en el calor del horno de pan. Su felicidad parecía tan sólida como las montañas que rodeaban el pueblo, un refugio que habían construido juntos. Pero una serpiente vestida con un traje caro llegó a su paraíso, hablando de progreso y ofreciendo oro, con la intención de envenenar las raíces de todo lo que amaban. Alejandro se preparó para una guerra por sus tierras, pero pronto se dio cuenta de que la verdadera batalla sería por el alma de la mujer que tenía a su lado, pues el enemigo no solo quería el pueblo, sino que la quería a ella. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Las semanas que siguieron a la inauguración se deslizaron como miel tibia, dulces y lentas. La panadería El Dulce Recuerdo se convirtió en el corazón palpitante de Pueblo Escondido.
El aroma del pan recién hecho era el nuevo despertador de la comunidad, una promesa diaria de calidez y sencillez. Elena había encontrado su ritmo, una danza familiar entre la harina, el agua y el fuego que le daba un propósito y una alegría que nunca había conocido en su vida de ciudad. Pero la mayor sorpresa, el ingrediente más inesperado en su nueva vida, era Alejandro. Lejos de ser el tirano sombrío que la había recibido, se estaba revelando como un hombre de pasiones profundas, de una lealtad feroz y con un sentido del humor seco que la hacía reír en los momentos más inesperados. Se había convertido en una presencia constante en la panadería. Llegaba temprano cada mañana, antes de irse a trabajar en su rancho, con la excusa de necesitar combustible para el día. Se sentaba en un taburete junto al mostrador, bebiendo un café negro y observándola trabajar, sus ojos oscuros siguiéndola con una intensidad que todavía le provocaba un delicioso escalofrío. Si sigues mirándome así, la masa no va a levar, le dijo ella una mañana, con las manos cubiertas de harina. Él sonrió, una sonrisa lenta que le llegaba a los ojos. Es imposible no mirarte. Eres como ver a una maga creando vida de la nada. Además, me gusta la forma en que un poco de harina se te queda en la punta de la nariz. Se levantó, se acercó a ella y, en lugar de limpiarla, se inclinó y le dio un beso suave en la punta de la nariz. Sabe a pan y a ti. Mi combinación favorita. Elena se sonrojó, su corazón dando un vuelco. Esos pequeños gestos de ternura, viniendo de un hombre tan imponente, la desarmaban por completo. Su relación no era oficial, no habían puestole nombre, pero era tan real y tangible como el pan que enfriaba en las rejillas. Eran los largos paseos al atardecer junto al río, donde sus manos siempre encontraban la manera de entrelazarse. Eran las cenas improvisadas en la cocina de la panadería, compartiendo una hogaza de pan y una botella de vino, hablando durante horas sobre sus sueños y sus miedos. Él le habló del inmenso peso que sentía por proteger el legado de su familia y el pueblo, de la traición de la compañía maderera que lo había vuelto tan desconfiado. Ella le habló de la soledad que había sentido en la ciudad, de su anhelo por encontrar un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Una tarde, él apareció en la panadería justo cuando ella estaba cerrando. Ponte unos zapatos cómodos, le dijo, con un brillo misterioso en los ojos. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Confía en mí. La llevó en su camioneta por caminos de tierra que se adentraban en sus vastas propiedades, subiendo más y más alto por las colinas. Finalmente, se detuvieron en un mirador natural, un claro en la cima de una colina desde donde se podía ver todo el valle. Pueblo Escondido parecía una maqueta en miniatura, con el humo saliendo de las chimeneas y las luces empezando a encenderse al caer la tarde. El cielo era un lienzo de colores naranjas, rosas y violetas. Alejandro había preparado una manta y una cesta con queso, fruta y una botella de vino. Este es mi lugar secreto, dijo en voz baja, mientras se sentaban en la manta. Cuando el peso del mundo se siente demasiado, vengo aquí para recordar qué es lo que estoy protegiendo. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente absorbiendo la belleza y la paz del lugar. Elena apoyó la cabeza en su hombro, y él la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia sí. Se sentía increíblemente bien, como si todas las piezas de su vida finalmente hubieran encajado. Gracias por compartirlo conmigo, susurró ella. Él se volvió para mirarla, su rostro serio a la luz del crepúsculo. Quiero compartirlo todo contigo, Elena. Mi tierra, mi casa, mi vida. Su confesión la dejó sin aliento. Vio en sus ojos una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, un anhelo que reflejaba el suyo propio. Alejandro, comenzó ella, sin saber qué decir. Él le puso un dedo en los labios. No tienes que decir nada. Solo déjame mostrarte. Se inclinó y la besó. Fue un beso diferente a todos los anteriores. No había posesión ni urgencia, solo una ternura infinita y una profunda emoción. Era un beso que hablaba de futuro, de promesas, de un amor que echaba raíces profundas en la tierra que pisaban. Cuando se separaron, la luna ya había aparecido en el cielo. Tengo que confesarte algo, dijo él, su voz era un murmullo ronco. El día que te vi en los brazos de tu amigo Marco, sentí que me arrancaban algo del pecho.
Fue un sentimiento horrible, primitivo. Y en ese momento me di cuenta de que mi supuesto odio era la mentira más grande que me había contado a mí mismo. Estaba aterrorizado por lo que sentía por ti, por la forma en que pusiste mi mundo patas arriba desde el primer día. Yo también estaba aterrorizada, admitió ella. Me volviste loca. Me hiciste la vida imposible. Pero incluso entonces, cuando debería haberte odiado, había algo en ti, una fuerza, una pasión, que me atraía. Eres la persona más exasperante y maravillosa que he conocido. Él se rió, un sonido profundo que vibró a través de ella. Me quedo con lo de, maravillosa. Y para que lo sepas, a veces cuando estás concentrada amasando, con el ceño fruncido y mordiéndote el labio inferior, me dan ganas de saltar el mostrador, tirarlo todo al suelo y hacerte el amor ahí mismo, sobre la harina. Elena se quedó boquiabierta por su repentina y cruda confesión, un calor delicioso extendiéndose por todo su cuerpo. Alejandro del Monte, eres un pervertido, bromeó ella, aunque su corazón latía con fuerza. Solo cuando se trata de ti, panadera, respondió él, su voz volviéndose más grave y sensual. La atrajo más cerca, sus labios rozando su oído. Pienso en desatar ese moño que te pones, en dejar que tu pelo caiga sobre tus hombros mientras mis manos exploran cada curva de tu cuerpo. Pienso en el sabor de tu piel, probablemente un poco salada por el sudor del trabajo, y dulce por el azúcar del aire. Pienso en oírte gemir mi nombre, no de frustración, sino de placer. Cada palabra era una caricia, una promesa. Elena temblaba en sus brazos. Eres terrible, susurró ella. Y tú me encantas, respondió él, antes de volver a besarla, esta vez con toda la pasión reprimida que sus palabras habían desatado. Su relación se cimentó en esa colina, bajo un manto de estrellas. Ya no había dudas ni juegos. Se pertenecían el uno al otro. Pero la paz en Pueblo Escondido, como la calma antes de la tormenta, estaba destinada a ser efímera. Unas semanas más tarde, un coche negro y lujoso, tan fuera de lugar como lo había sido el Deportivo de Marco, se deslizó por la calle principal del pueblo y se detuvo justo frente a la panadería. De él bajó un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido con un traje gris a medida. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás, una sonrisa de dientes blanquísimos y unos ojos azules y fríos que parecían analizar y tasar todo lo que miraban. Irradiaba un aire de poder corporativo y confianza depredadora. Entró en la panadería, y el tintineo de la campana de la puerta sonó casi como una alarma. Buenos días, dijo, su voz era suave y cultivada. El aroma es absolutamente divino. Debo decir que la reputación de este lugar no le hace justicia. Elena, que estaba limpiando el mostrador, le ofreció una sonrisa profesional, aunque sintió una extraña inquietud. Bienvenido a El Dulce Recuerdo. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre se acercó, su cara colonia cara invadiendo el honesto aroma de pan y café. Mi nombre es Ricardo Vargas, dijo, extendiendo una mano. Soy vicepresidente de desarrollo en Omnicorp. El nombre cayó en el aire como una piedra en un estanque. Elena sintió un escalofrío. Miró la mano extendida como si fuera una serpiente. Omnicorp. La amenaza fantasma que había provocado toda la paranoia de Alejandro, ahora estaba allí, en carne y hueso, sonriéndole en su santuario. Con renuencia, le estrechó la mano. Su agarre era firme y seco. Elena. La dueña, dijo ella, retirando la mano lo más rápido que pudo. Ah, la famosa Elena, dijo Vargas, su sonrisa se amplió. La joven prodigio que ha devuelto la vida a este pueblo con un poco de harina y mucha determinación. He oído mucho sobre usted. Dudo que haya oído nada bueno de mí en relación con su empresa, replicó Elena, su tono se volvió gélido. Vargas se rió, un sonido pulido y falso. Oh, por favor, no crea en todos los rumores. El señor del monte tiene una imaginación muy vívida. Omnicorp no es el monstruo que él pinta. Somos creadores de oportunidades. Traemos progreso, empleo, prosperidad. Y destruyen bosques, contaminan ríos y borran del mapa culturas locales, añadió Elena, incapaz de contenerse. La sonrisa de Vargas no vaciló.
Daños colaterales inevitables en el camino hacia un futuro mejor para la mayoría. Pero no estoy aquí para hablar de política. Estoy aquí para hablar de negocios. Con usted. La miró con sus ojos calculadores. Lo que ha creado aquí es más que una panadería, señorita Elena. Es una marca. Auténtica, rústica, con una historia maravillosa. Es exactamente lo que el mercado anhela. Omnicorp quiere invertir en usted. Imagíneselo, el dulce recuerdo por Elena, en cada ciudad importante del país. Franquicias, una línea de productos gourmet en supermercados. Podríamos hacerla muy, muy rica. Y llevar el legado de su abuela más lejos de lo que ella jamás soñó. La oferta era deslumbrante, la clase de sueño que cualquier empresario tendría. Pero a Elena le revolvió el estómago. Quería pisotear su propuesta, echarlo de su tienda. Pero la parte de ella que había sido contadora en la ciudad, la parte pragmática, sabía que no podía simplemente insultarlo. Era peligroso. Le agradezco la oferta, señor Vargas, dijo, escogiendo sus palabras con cuidado. Pero estoy muy feliz aquí. No tengo ninguna ambición de expandirme. Mi sueño era este, y ya lo estoy viviendo. Todo el mundo tiene un precio, Elena, dijo él, su voz perdiendo parte de su suavidad y revelando el acero que había debajo. Piénselo. No tiene que darme una respuesta ahora. Estaré en el pueblo unas semanas, conociendo a la gente, explicando nuestros maravillosos planes para este valle. Justo en ese momento, la puerta de la panadería se abrió de golpe y Alejandro entró. Se detuvo en seco al ver a Vargas de pie junto al mostrador, demasiado cerca de Elena. Los ojos de Alejandro se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas de furia helada. La atmósfera en la pequeña tienda se volvió eléctrica, cargada de una hostilidad palpable. Vargas, gruñó Alejandro, su voz era un trueno contenido. Largo de aquí. Vargas se giró lentamente, una sonrisa de suficiencia en su rostro. Alejandro. Siempre tan hospitalario. Solo estaba felicitando a la señorita Elena por su encantador establecimiento. Y haciéndole una propuesta de negocios que podría cambiar su vida. Ella no hace tratos con serpientes, espetó Alejandro, caminando hasta interponerse entre Elena y Vargas. Su tamaño y su rabia eran una muralla protectora. Ahora te lo diré una última vez. Lárgate de su tienda. Y lárgate de mi pueblo. Creo que sobreestimas tu autoridad, dijo Vargas con calma. Este es un país libre. Y pronto, muchos de tus vecinos estarán encantados de escuchar lo que Omnicorp tiene que ofrecer. No todo el mundo está contento viviendo en el pasado, como tú. Con una última mirada a Elena, un guiño casi imperceptible que la hizo sentir sucia, Vargas se dio la vuelta y salió de la panadería, subió a su coche y se fue. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, girándose hacia ella, su rostro todavía tenso por la ira, pero sus ojos llenos de preocupación. Sí. Pero, Alejandro, era él. Omnicorp. Es real. Lo sé. He oído que había estado husmeando, pero no pensé que se atrevería a venir aquí, a hablar contigo. Su furia era tan intensa que casi podía sentir el calor emanando de él. Lo que te ofreció, ¿lo consideraste? La pregunta la hirió. ¿De verdad tienes que preguntar eso? ¿Después de todo? Claro que no. Le dije que no estaba interesada. Pero él dijo que se quedaría unas semanas, insistió Alejandro, su miedo manifestándose como ira. Va a intentar manipularte, a presionarte. Va a intentar usar a la gente del pueblo en tu contra. No puedes hablar con él. No quiero que te le acerques. Prohibido. Espera un momento, exclamó Elena, dando un paso atrás, su propia ira surgiendo ante su tono autoritario. ¿Me lo prohíbes? No eres mi padre, Alejandro. Ni mi dueño. Sé cuidarme sola. No puedes simplemente darme órdenes. No entiendes lo peligrosos que son esta gente, replicó él, alzando la voz. Juegan sucio, Elena. Harán cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Estoy tratando de protegerte.
pues no me protejas así. Proteger no es controlar. Creí que habíamos superado la fase en la que no confiabas en mí. ¿O es que solo confías en mí cuando estoy en la cocina, pero no cuando tengo que enfrentarme a un hombre con traje? ¿Crees que soy estúpida? ¿Que su sonrisa falsa y su dinero me van a deslumbrar? La discusión se agrió rápidamente, alimentada por el miedo de él y la indignación de ella. Era su primera gran pelea, y fue brutal. Esto no tiene nada que ver con que seas estúpida, gritó él. Tiene que ver con que eres el corazón de este pueblo ahora. Eres su punto débil, y él lo sabe. Va a ir a por ti para llegar a mí, para llegar a todos nosotros. Y pues entonces lucha a mi lado, no me encierres en una torre, gritó ella, con lágrimas de frustración en los ojos. Confía en mí. Confío en ti, rugió él. Es en él en quien no confío. Salió de la panadería dando un portazo que hizo temblar los cristales, dejándola sola y temblando de rabia y dolor. La llegada de Vargas había hecho exactamente lo que él pretendía, había sembrado la primera semilla de la discordia entre ellos. Los días siguientes fueron tensos. Alejandro y Elena apenas se hablaban. Él la vigilaba desde la distancia, un guardián silencioso y malhumorado. Ella, por su parte, se sentía herida y terca, decidida a demostrarle que podía manejar la situación. Mientras tanto, Ricardo Vargas empezó su campaña de seducción en el pueblo. No hablaba de resorts ni de destrucción. Hablaba de becas para los niños, de un nuevo centro médico, de la renovación de la plaza del pueblo. Ofrecía préstamos a bajo interés a los agricultores que tuvieran dificultades. Era veneno cubierto de azúcar, y algunos empezaron a beberlo. Don Ramiro, el de la ferretería, que siempre se quejaba de la falta de oportunidades para sus nietos, empezó a decir en público que quizás escuchar no hace daño. La familia Soto, que tenía una pequeña granja hipotecada hasta el cuello, fue vista entrando en la posada para reunirse con Vargas. La unidad del pueblo, que parecía tan sólida, empezó a mostrar grietas. Vargas también continuó su asedio a Elena. Le enviaba flores a la panadería, que ella tiraba inmediatamente. La llamaba con excusas de negocios, llamadas que ella cortaba. Un día, apareció con un equipo de topógrafo cerca del arroyo que bordeaba la propiedad de la panadería. Alejandro, al verlos desde su rancho, bajó a caballo como una furia. La confrontación fue inevitable y casi llegó a los golpes, detenida solo por la llegada del anciano sheriff del pueblo, un hombre que respetaba a Alejandro pero que también tenía que respetar la ley. Vargas tenía permisos, todo era legal. La impotencia carcomía a Alejandro. Veía cómo el enemigo se infiltraba en su hogar y se sentía atado de pies y manos. Su frustración lo hacía aún más huraño y sobreprotector con Elena, lo que solo la alejaba más. Una tarde, doña Isabela fue a visitar a Elena. La encontró con los ojos enrojecidos y un aura de tristeza. Los hombres orgullosos son una carga pesada, mi niña, dijo la anciana, sentándose con un suspiro. Alejandro te quiere tanto que el miedo lo está volviendo tonto. Ve amenazas en todas partes, incluso en tu propia fuerza. Él no confía en mí, Isabela, dijo Elena, su voz quebrada. Cree que necesito que me salven. No, querida. Él sabe que eres fuerte. Lo que le asusta es que el mundo no lo sea. Él ya ha visto a este pueblo herido una vez. Su padre, el viejo don Fernando, confió en la gente equivocada. La compañía maderera. Le hicieron promesas, le hablaron de progreso. Don Fernando firmó los contratos, en contra del consejo de muchos. Pensaba que estaba asegurando el futuro del pueblo. Y lo que hizo fue casi destruirlo. Alejandro era solo un joven entonces, pero vio el dolor, la traición, la vergüenza en los ojos de su padre hasta el día de su muerte. Juró que nunca cometería el mismo error. Él no lucha solo contra Vargas, Elena. Lucha contra el fantasma de su padre. Las palabras de doña Isabela abrieron una ventana de comprensión en el corazón de Elena. Su ira se disipó, reemplazada por una profunda compasión por el hombre que amaba. Entendió que su control no nacía de la desconfianza en ella, sino de un trauma profundo, de un miedo aterrador a fallar como lo hizo su padre.
Esa noche, en lugar de esperar a que él viniera a ella, fue a buscarlo. Condujo hasta su rancho, una imponente casa de piedra y madera que había pertenecido a su familia durante generaciones. Lo encontró en el porche, mirando el valle, una figura solitaria recortada contra la noche. Él se levantó de un salto al verla. ¿Elena? ¿Ha pasado algo? ¿Vargas te ha hecho daño? No, dijo ella suavemente, acercándose a él. No ha pasado nada. Solo que te echaba de menos. Echaba de menos a mi equipo. Se detuvo frente a In, y en la suave luz del porche, vio el agotamiento y el dolor en su rostro. Doña Isabela me contó lo de tu padre, dijo en voz baja. Él apartó la mirada, su mandíbula se tensó. Fue un buen hombre. Solo que demasiado confiado. Tú también eres un buen hombre, Alejandro, dijo ella, poniendo sus manos en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Pero no tienes que llevar esta carga solo. Y no tienes que luchar contra mí mientras luchas contra él. Yo estoy de tu lado. Siempre. Solo tienes que confiar en mí para luchar a mi manera. Él finalmente la miró, y en sus ojos vio un torbellino de emociones, arrepentimiento, amor, alivio. Lo siento, Elena, susurró, su voz ronca. He sido un idiota. Un bruto posesivo. Es solo que la idea de que algo te pase, de que él te haga daño, me vuelve loco. No pienso con claridad. Lo sé, dijo ella, poniéndose de puntillas para besarle suavemente en los labios. Pero somos más fuertes juntos. Tú y yo. Somos un equipo. No dejes que él nos separe. Eso es exactamente lo que quiere. Él la rodeó con sus brazos, abrazándola con una fuerza desesperada, como si temiera que fuera a desaparecer. Apoyó su rostro en su cabello, inhalando su aroma. Tienes razón. Tienes toda la razón. Nunca más volveré a dudar de ti. Se quedaron así, abrazados en silencio, mientras la noche envolvía el rancho. La batalla estaba lejos de terminar, pero habían reparado la brecha en su armadura. Estaban unidos de nuevo. Unos días después, Vargas organizó una gran fiesta en la plaza del pueblo. Anunció que sería una celebración del futuro de Pueblo Escondido, con comida gratis, música y un anuncio importante. La mayoría del pueblo, incluso los leales a Alejandro, asistieron por curiosidad. Alejandro y Elena decidieron ir juntos, no para participar, sino para presentar un frente unido, para observar y entender la estrategia de su enemigo. Vargas subió a un escenario improvisado, rebosante de carisma. Habló de un futuro brillante, de un resort ecológico que respetaría la naturaleza y traería empleos bien pagados. Y entonces, hizo su gran jugada. Y como muestra de nuestra buena fe, y para honrar el nuevo espíritu emprendedor de este pueblo, personificado por la maravillosa Elena y su panadería, dijo, señalando a Elena entre la multitud. Omnicorp quiere hacer un regalo a la comunidad. Vamos a financiar la completa restauración de este edificio abandonado, dijo, apuntando al viejo y decrépito centro comunitario, y lo convertiremos en una nueva escuela de artes y oficios. Y queremos que la primera directora de esa escuela sea la propia Elena. Le ofreceremos un sueldo generoso y total libertad creativa para que enseñe a las nuevas generaciones los secretos de la panadería y otras artes. La multitud estalló en aplausos. La oferta era brillante, imposible de rechazar sin parecer una desagradecida. Atacaba a Alejandro al ofrecer algo que él, con todos sus recursos, nunca había hecho. Y ponía a Elena en una posición imposible. Si aceptaba, se estaría aliando con Omnicorp. Si se negaba, estaría negando al pueblo una escuela para sus hijos. Alejandro apretó la mano de Elena con fuerza, su rostro era una máscara de furia. Vargas la había atrapado. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando su respuesta. El silencio cayó sobre la plaza. Elena sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Podía sentir la mano de Alejandro temblando ligeramente de rabia contenida. Respiró hondo, se soltó de su agarre y caminó hacia el escenario. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué iba a hacer?
Elena subió los escalones, se acercó a Vargas y tomó el micrófono que él le ofrecía con una sonrisa triunfante. Se giró para mirar a sus vecinos, a la gente que había aprendido a querer. Gracias, señor Vargas, por su generosa oferta, comenzó, su voz era clara y firme, resonando en la plaza silenciosa. Una escuela de artes y oficios es un sueño maravilloso para nuestro pueblo. Y tiene razón, nuestros hijos se la merecen. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Vargas. Sin embargo, continuó Elena, su voz adquiriendo un filo de acero, los cimientos de una escuela, como los de una casa o los de un buen pan, tienen que ser sólidos. Tienen que estar hechos de honestidad, de confianza y de respeto. Y su oferta, señor Vargas, está construida sobre cimientos de mentiras y codicia. Se oyeron murmullos entre la multitud. La sonrisa de Vargas se congeló. No necesitamos el dinero de Omnicorp para construir nuestros sueños, declaró Elena, su mirada recorriendo los rostros de sus vecinos. Tenemos algo mucho más valioso. Nos tenemos a nosotros. Tenemos nuestras manos para trabajar, nuestros conocimientos para compartir y nuestro amor por este lugar. Así que le devuelvo su oferta. Construiremos nuestra propia escuela. Lo haremos juntos, como una comunidad, ladrillo a ladrillo, sin vender nuestra alma en el proceso. Se volvió hacia Vargas, su mirada ardiente. Pueblo Escondido no está en venta. Y yo tampoco. Dejó caer el micrófono al suelo y bajó del escenario. Un silencio atónito se apoderó de la plaza por un segundo, y luego, estalló en una ovación. La gente aplaudía, vitoreaba, sus rostros llenos de un orgullo renovado. Doña Isabela lloraba de alegría. Don Ramiro parecía avergonzado de haber dudado. Elena había unido al pueblo de nuevo, no con dinero, sino con palabras, con corazón. Alejandro la recibió al pie de las escaleras. No dijo nada. Simplemente la miró, sus ojos brillando con un amor y una admiración tan inmensos que a Elena se le cortó la respiración. La tomó en sus brazos en medio de la plaza abarrotada, la levantó del suelo y la besó, un beso profundo y apasionado que sellaba su victoria y su amor ante todo el pueblo. Desde el escenario, Ricardo Vargas los observaba, su rostro ya no era una máscara de encanto, sino una de fría y pura rabia. Había subestimado a la panadera. Había perdido la batalla por los corazones y las mentes. Y en ese momento, la guerra por Pueblo Escondido dejó de ser un juego de negocios. Se convirtió en algo personal. Y estaba dispuesto a quemarlo todo antes que admitir la derrota. Su amor se había forjado en el fuego de la adversidad, convirtiéndose en una fortaleza para todo el pueblo. Juntos, parecían invencibles, un faro de esperanza contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Pero su enemigo, humillado y consumido por la venganza, decidió que si no podía poseer el pueblo, lo reduciría a cenizas. Ya no era una batalla por la tierra o el dinero, era una guerra personal contra ellos, y el siguiente ataque no estaría dirigido a sus negocios, sino directamente a sus corazones. Buscando el punto exacto donde el dolor sería insoportable. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La victoria en la plaza del pueblo fue dulce, pero dejó un regusto a peligro inminente. Elena y Alejandro sabían que la humillación pública no haría que un hombre como Ricardo Vargas se retirara, solo lo haría más peligroso. La ovación de la gente se desvaneció, pero la solidaridad permaneció, más fuerte y tangible que nunca. Los días siguientes, el pueblo bullía con una nueva energía. La idea de construir su propia escuela se había apoderado de la imaginación de todos. El carpintero diseñó los planos, don Ramiro ofreció materiales a precio de coste y las familias se organizaron en equipos de voluntarios. La panadería se convirtió en el cuartel general no oficial de la Revolución Pacífica de Pueblo Escondido, un lugar donde la gente se reunía para planificar mientras compartía un café y los pasteles de Elena. Alejandro, por su parte, había cambiado. La confianza que Elena le había demostrado al enfrentarse a Vargas lo había liberado de sus demonios. Ya no era un guardián solitario y sombrío,
Era un líder que trabajaba codo con su gente. Se le veía transportando madera en su camioneta, discutiendo sobre cimientos con los granjeros y, sobre todo, mirando a Elena con un orgullo y un amor tan intensos que a veces a ella le costaba respirar. Su relación también había florecido en medio de la crisis. La tensión y el peligro habían despojado todas sus defensas, dejando solo una conexión cruda y profunda. Una noche, después de un largo día de trabajo voluntario en el solar de la futura escuela, Alejandro la llevó de vuelta a la panadería. Estaban agotados, cubiertos de polvo y aserrín, pero vibraban de felicidad. No entres todavía, dijo él, deteniéndola en la puerta. ¿Por qué? Estoy deseando darme una ducha y caer rendida en la cama. Él le sonrió, sus ojos brillando en la penumbra. ¿Por qué no vas a dormir ahí esta noche? Ni ninguna otra noche, si puedo evitarlo. Elena frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando? Él tomó sus manos, sus grandes y callosas manos envolviéndolas de ella. Mi casa es grande y vacía, Elena. Ha estado vacía durante mucho tiempo. Quiero que la llenes tú. Quiero que te mudes conmigo. Quiero despertar cada mañana con tu olor en mis almohadas y quedarme dormido cada noche sintiendo el latido de tu corazón junto al mío. Quiero que esa casa sea nuestro hogar. La propuesta la tomó por sorpresa, un nudo de emoción se formó en su garganta. No era una pregunta sobre el futuro, era una declaración sobre el presente. Era él diciéndole que su lugar estaba a su lado, sin condiciones ni dudas. Alejandro, susurró. No tienes que decidir ahora, la interrumpió él, aunque su mirada suplicaba una respuesta. Pero mientras lo piensas, esta noche duermes conmigo. No quiero que estés sola aquí. No con Vargas todavía merodeando. Esa noche, en la enorme cama de la habitación principal del rancho, con un fuego crepitando en la chimenea de piedra, se amaron con una ternura y una pasión que sellaron su promesa silenciosa. No fue solo físico, fue una comunión de almas, un refugio que construyeron el uno para el otro contra la tormenta que sabían que se avecinaba. Mientras se aferraba a él, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, Elena susurró, sí. Él se tensó por un momento. Sí. Sí, me mudaré contigo, dijo ella, levantando la cabeza para mirarlo. Pero con una condición. Una sonrisa pícara jugó en sus labios. ¿Cuál? Que me construyas un horno de pan en la cocina. Uno de ladrillo. No puedo vivir sin uno. Alejandro soltó una carcajada, un sonido profundo y feliz que retumbó en la habitación. Te construiré un palacio de pan si me lo pides. La besó de nuevo, un beso largo y profundo que sabía ahogar. Sin embargo, mientras ellos construían su nido de amor, Ricardo Vargas tejía su red de venganza. Descartó la estrategia de la seducción y adoptó la de la destrucción. Su primer ataque fue burocrático, una guerra de papel. Un día, un inspector de sanidad de la capital, un hombre con cara de pocos amigos y un maletín lleno de formularios, apareció en la panadería. Pasó horas buscando infracciones, midiendo temperaturas, examinando cada rincón. Era evidente que estaba buscando una excusa para cerrarla. Gracias a la meticulosidad casi obsesiva de Elena, no encontró nada grave, pero le dejó una lista de pequeñas violaciones que requerían costosas modificaciones, como cambiar un tipo de baldosa por otra casi idéntica. Fue un golpe molesto y caro, diseñado para desgastarla. Luego, un abogado que representaba a un supuesto primo lejano del anterior dueño de la propiedad apareció con una reclamación sobre los límites del terreno, alegando que parte del patio trasero de la panadería le pertenecía. Era una demanda frívola, pero requería tiempo, dinero y energía para combatirla en los tribunales. Alejandro se encargó de los abogados, protegiéndola de lo peor, pero ambos sabían de dónde venían los ataques. Eran las picaduras de una víbora, diseñadas para debilitarlos antes del mordisco final. Pero la comunidad, al ver esta nueva táctica, se unió aún más. El albañil del pueblo se ofreció a cambiar las baldosas de la panadería gratis. Varios granjeros ofrecieron sus testimonios para la disputa de la tierra, recordando dónde había estado la vieja cerca durante 50 años.
Cada ataque de Vargas solo servía para fortalecer la resolución de Pueblo Escondido. Viendo que la guerra legal era lenta y no estaba quebrando su espíritu, Vargas decidió pasar a tácticas más sucias. Una noche, uno de los mejores sementales de Alejandro apareció enfermo en su establo. El veterinario confirmó sus peores temores: envenenamiento. Lograron salvar al caballo, pero el mensaje era claro. Vargas estaba dispuesto a destruir todo lo que Alejandro amaba. La furia de Alejandro fue terrible. Quería ir a la posada y arrastrar a Vargas por las calles, pero Elena y doña Isabela lograron calmarlo. Eso es lo que él quiere, Alejandro, le dijo Elena, su mano firme en su brazo. Quiere que reacciones con violencia, que infrinjas la ley. Quiere darte la vuelta a la tortilla y convertirte en el villano. No podemos caer en su trampa. Con el corazón apesadumbrado, Alejandro reforzó la seguridad de su rancho, pero se sentía como un león enjaulado. Estaba acostumbrado a enfrentarse a las amenazas de frente, no a luchar contra sombras y veneno. Sabía que Vargas no se detendría con un caballo. Y su mayor temor era que el siguiente objetivo fuera Elena. Su miedo se hizo realidad una noche de tormenta. La lluvia caía a cántaros y el viento aullaba entre los árboles. Estaban en el rancho, a punto de irse a dormir, cuando el teléfono sonó. Era don Ramiro, su voz era un grito de pánico ahogado por el ruido de la tormenta. Fuego. Alejandro, es la panadería. Está en llamas. El mundo de Elena se detuvo. Un frío glacial la recorrió, mucho más helado que la noche de tormenta. La panadería. Su sueño. El legado de su abuela. Su santuario. Alejandro no dijo una palabra. Su rostro se convirtió en una máscara de granito. La cogió de la mano y corrieron hacia la camioneta, conduciendo a una velocidad temeraria por los caminos embarrados. Cuando llegaron al pueblo, la escena era apocalíptica. Las llamas anaranjadas y rojas devoraban el pequeño edificio azul, lamiendo el cielo nocturno, luchando contra la lluvia torrencial. El letrero de El Dulce Recuerdo estaba carbonizado, apenas legible. Casi todo el pueblo estaba allí, luchando contra el fuego con cubos de agua, mangueras de jardín y una impotencia desesperada. El fuego era demasiado intenso. Elena soltó un sollozo ahogado, un sonido de pura angustia. Se habría lanzado hacia las llamas si Alejandro no la hubiera sujetado con fuerza. No, Elena, no. Es demasiado tarde, dijo él, su voz quebrada por la rabia y el dolor. Ella se derrumbó en sus brazos, llorando desconsoladamente mientras veían cómo su sueño se convertía en cenizas. El fuego, finalmente sofocado por la lluvia incesante, dejó tras de sí una ruina humeante y ennegrecida. El interior estaba completamente destruido. El mostrador de roble, el horno de ladrillo, todo era un amasijo de carbón y escombros. Al amanecer, bajo un cielo gris y lloroso, el sheriff confirmó lo que todos ya sabían. Había sido provocado. Encontraron restos de un acelerante cerca de la puerta trasera. Ricardo Vargas había cruzado la última línea. La desesperación que sintió Elena fue profunda. No era solo la pérdida del edificio, se sentía como una profanación. Vargas había quemado los recuerdos de su abuela, había intentado quemar el corazón del pueblo. Se sentó en un escalón frente a las ruinas, insensible a la llovizna, mirando el vacío. Alejandro se arrodilló a su lado, su rostro demudado por una furia fría y asesina. Lo mataré, dijo en voz baja, cada palabra era una promesa mortal. Lo encontraré y lo mataré con mis propias manos. Elena levantó la vista. Vio en sus ojos una oscuridad que nunca antes había visto. Sabía que lo decía en serio. Y en ese momento, supo que tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por él. No, dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar del dolor. No, Alejandro. No te convertirás en un asesino por él. No dejaré que te destruya a ti también. Eso sería su victoria final. Se levantó, temblando, y se enfrentó a él. Vamos a vencerlo, pero a nuestra manera. No con violencia. Con vida. Vamos a reconstruir. Vamos a construir algo tan hermoso y fuerte que la fealdad de lo que él hizo simplemente desaparecerá.
Alejandro la miró, su tormenta interna luchando contra la calma de ella. Vio la determinación inquebrantable en sus ojos llorosos y supo que tenía razón. Su amor por ella era más fuerte que su odio por Vargas. La abrazó, enterrando su rostro en su cuello. «Eres increíble», susurró. «Eres la mujer más fuerte que he conocido». La noticia del incendio se extendió como la pólvora. Pero en lugar de miedo, sembró indignación. El ataque a la panadería fue un ataque a todos. Y la respuesta del pueblo fue inmediata y poderosa. A la mañana siguiente, mientras Elena y Alejandro todavía estaban evaluando los daños, un grupo de personas apareció en la calle. El carpintero, el albañil, don Ramiro, la familia Soto, doña Isabela, casi todo el pueblo estaba allí, con herramientas en las manos y determinación en los rostros. «Creemos que tienes un proyecto de construcción que necesita empezar de inmediato», dijo el carpintero con una sonrisa. «Y tienes un ejército de voluntarios listos para trabajar». Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero esta vez eran de gratitud. El trabajo comenzó ese mismo día. Limpiaron los escombros, derribaron las paredes carbonizadas y empezaron a levantar una nueva estructura. La reconstrucción de la panadería y la construcción de la escuela se convirtieron en un único y gran proyecto comunitario, un acto de desafío y de fe. Alejandro, mientras tanto, no había renunciado a la justicia. Contrató a un investigador privado de la ciudad para que buscara pruebas que conectaran a Vargas con el incendio. Sabía que Vargas no se habría ensuciado las manos él mismo, habría pagado a alguien. Y sospechaba que ese alguien era local. Su sospecha recayó en el hijo mayor de los Soto, un joven llamado Mateo, que había estado mostrando un reloj nuevo y caro y había estado extrañamente ausente la noche del incendio. Era un pensamiento doloroso, que alguien del pueblo pudiera traicionarlos así, pero la desesperación económica podía llevar a la gente a hacer cosas terribles. En lugar de enfrentarlo directamente, Alejandro le pidió al investigador que se centrara en él. Mientras el pueblo reconstruía, Ricardo Vargas observaba desde la ventana de su habitación en la posada, desconcertado. Su golpe maestro, el que debería haberlos quebrado, los había hecho más fuertes. Veía la cooperación, la alegría incluso, en medio del trabajo duro. Se dio cuenta de que no podía destruir el espíritu del pueblo. Y su tiempo se estaba acabando. Sus jefes en Omnicorp estaban empezando a hacer preguntas sobre la falta de progreso y los crecientes gastos. Estaba desesperado. Y un hombre desesperado es el más peligroso de todos. Decidió que si no podía destruir su espíritu, les arrebataría a su líder. A Elena. Una tarde, Elena estaba sola en el solar de la panadería, revisando unos planos, cuando recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Soy Mateo Soto. Necesito hablar contigo. A solas. Sé quién quemó tu panadería. Encuéntrame en el viejo molino junto al río en 1 hora. No le digas a Alejandro. Es peligroso». El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Mateo. Era lo que Alejandro sospechaba. Pero, ¿por qué contactarla a ella? ¿Y por qué en secreto? Su instinto le gritaba que era una trampa. Pero la posibilidad de obtener la prueba que necesitaban para encerrar a Vargas era demasiado tentadora. Tomó una decisión arriesgada. Dejó una nota para Alejandro en la mesa de la cocina del rancho, explicándole a dónde iba, por si acaso. Pero decidió ir sola. Quería demostrarse a sí misma, y a Alejandro, que podía enfrentarse a esto. Condujo hasta el viejo molino, un edificio de piedra abandonado cubierto de hiedra a las afueras del pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre. El lugar era espeluznante. Entró con cautela. «Hola, Mateo». El interior estaba oscuro y olía a humedad y a descomposición. No había nadie. De repente, la pesada puerta de madera se cerró de golpe detrás de ella, sumiéndola en una oscuridad casi total. Un candado sonó desde fuera. Estaba atrapada. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz temblando. Una figura salió de las sombras más profundas. No era Mateo. Era Ricardo Vargas. Una sonrisa cruel jugaba en sus labios. «Hola,
Elena. Gracias por venir. Sabía que no podrías resistirte a la oportunidad de jugar a la heroína. El pánico se apoderó de Elena, pero luchó por mantenerlo a raya. ¿Dónde está Mateo? ¿Qué le has hecho? Oh, el joven Mateo está disfrutando de unas vacaciones pagadas muy, muy lejos de aquí. Me sirvió bien, tanto para el pequeño recado en tu panadería como para enviarte ese mensaje. Era un buen chico, pero demasiado hablador. Vargas se acercó, y Elena retrocedió hasta que su espalda chocó contra la fría pared de piedra. Verás, me he dado cuenta de mi error. Intenté destruir tu negocio, tus posesiones. Pero no entendí que tu verdadero poder, y el de Alejandro, no está en las cosas materiales. Está en vuestra ridícula esperanza. En vuestro amor. Así que he decidido atacar el origen de ese poder. Sacó algo de su bolsillo. A la escasa luz que se filtraba por una rendija, Elena vio que era un teléfono. Marcó un número. A los pocos segundos, oyó la voz de Alejandro, tensa y llena de pánico, al otro lado. Vargas. ¿Dónde está? Juro por Dios que si le has tocado un pelo. Tranquilo, vaquero, dijo Vargas con calma. Tu preciosa panadera está aquí conmigo. Completamente a salvo. Por ahora. Puso el teléfono en altavoz. Dile hola a tu novio, Elena. Elena, con el corazón en la gargicleta, gritó, Alejandro, estoy en el viejo molino. Es una trampa. Vargas le arrebató el teléfono con una mueca de desprecio. Mala decisión, querida. Ahora tu héroe vendrá corriendo para salvarte. Y justo ahí, en la puerta, hay un pequeño bidón de gasolina y una caja de cerillas. Cuando él llegue, todo este lugar se convertirá en una pira funeraria. Una trágica historia de amor. Dos amantes que mueren juntos. Es casi poético, ¿no crees? A través del teléfono, oyeron el rugido del motor de la camioneta de Alejandro. «¿Estás loco?», gritó Elena. «El loco es él», dijo Vargas, su rostro contorsionado por el odio. «Él me lo quitó todo. Mi trato, mi reputación, mi prima. Me humilló. Ahora yo le quitaré lo único que le importa. Voy a hacer que te vea arder». Mientras tanto, en el rancho, Alejandro había encontrado la nota de Elena justo antes de que Vargas llamara. El pánico y la furia se apoderaron de él. Mientras conducía como un maníaco hacia el molino, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que Vargas no era un simple matón, era un cobarde que planeaba las cosas. Sería una trampa. Se acordó de una vieja entrada de servicio en la parte trasera del molino, una que usaban de niños para jugar y que estaba oculta por la maleza. En lugar de ir a la entrada principal, dio un rodeo, detuvo la camioneta y corrió a través del bosque, rezando para que la entrada todavía estuviera allí. Dentro del molino, Vargas estaba saboreando su momento. Es el fin del juego, Elena. Omnicorp me ha despedido. Mi carrera está acabada. Pero me iré con una explosión. Y tú serás mi obra maestra. Elena miraba a su alrededor desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Vio un trozo de tubería de hierro oxidado en el suelo. Mientras Vargas se regodeaba, ella se lanzó hacia la tubería. Vargas, sorprendido por su repentino movimiento, intentó detenerla, pero ella fue más rápida. Agarró la tubería y se puso en pie, sosteniéndola como un bate de béisbol. «No te me acerques», siseó, sus ojos brillando con una ferocidad que nunca había sabido que poseía. Vargas se rió. «Oh, qué valiente. ¿De verdad crees que puedes detenerme con eso?». Se abalanzó sobre ella. Elena balanceó la tubería con todas sus fuerzas, golpeándolo en el hombro. Él gritó de dolor, pero el golpe solo lo enfureció más. Le arrebató la tubería y la tiró lejos. La agarró por los brazos, su fuerza era abrumadora. «Mala idea, panadera», gruñó, su rostro a centímetros del de ella. Justo en ese momento, un estruendo metálico resonó en la parte trasera del molino. Una vieja puerta oxidada se abrió de una patada. Alejandro apareció en la abertura, una silueta oscura contra la luz moribunda.
Sus ojos encontraron los de Elena, y luego se posaron en las manos de Vargas sobre ella. Un rugido animal brotó de la garganta de Alejandro. Se movió con una velocidad y una violencia aterradoras. Vargas, sorprendido, soltó a Elena y se giró justo a tiempo para recibir un puñetazo de Alejandro que lo envió volando contra la pared. La pelea fue brutal y corta. Alejandro, impulsado por la adrenalina y el amor, era una fuerza de la naturaleza. No le dio a Vargas ninguna oportunidad. Cuando terminó, Vargas yacía inconsciente en el suelo. Alejandro se giró hacia Elena, su pecho subiendo y bajando, su rostro magullado. Corrió hacia ella y la envolvió en sus brazos, sujetándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Estás a salvo», susurró una y otra vez en su cabello. «Estás a salvo». Elena se aferró a él, temblando incontrolablemente, el terror finalmente dando paso a un inmenso alivio. Había terminado. Estaban vivos. Estaban juntos. La policía llegó poco después. El investigador privado de Alejandro había logrado que Mateo Soto confesara todo por teléfono, grabando la llamada y enviándola a las autoridades. Tenían a Vargas por secuestro, intento de asesinato y el incendio de la panadería. Se pasaría el resto de su vida en la cárcel. La pesadilla había terminado. Un año después, Pueblo Escondido era un lugar transformado. La nueva panadería, más grande y luminosa que la anterior, era el próspero centro de la comunidad. Y a su lado, la Escuela de Artes y Oficios de Pueblo Escondido se erguía orgullosa, un edificio de madera y piedra construido por las manos de su gente. Elena dividía su tiempo entre dirigir la panadería y dar clases de repostería a los niños del pueblo, cuyas risas llenaban el aire. El pueblo estaba prosperando, no por la falsa promesa de una corporación, sino por la fuerza de su propia comunidad. Esa tarde de otoño, Elena y Alejandro estaban sentados en el porche de su casa en el rancho, la misma casa que ahora era su hogar, lleno de calidez y risas. Observaban el sol ponerse sobre el valle, pintando el cielo con los mismos colores que la noche en que él le había declarado su amor en la colina. Alejandro la rodeó con su brazo, su mano descansando protectoramente sobre su vientre, ahora suavemente redondeado por el embarazo de 5 meses. Pensando, dijo ella en voz baja. ¿En qué?, preguntó él, besando su sien. En lo extraño que es todo. Como de algo tan feo como el odio y la desconfianza pudo nacer todo esto. Acarició su mano sobre su vientre. Aquí dentro, susurró él, está la prueba de que el amor es más fuerte. Que la vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso después del peor de los incendios. Elena se recostó contra él, sintiendo una paz tan profunda y completa que le llenó el alma. Había venido a Pueblo Escondido buscando honrar un recuerdo, y en su lugar había encontrado un futuro. Había encontrado una comunidad, un propósito, y un amor tan feroz y protector como la tierra misma. Miró a Alejandro, cuyo rostro, antes una máscara de dureza, ahora estaba suavizado por el amor y la felicidad. Él era su hogar. Juntos, eran invencibles. Te amo, mi panadera testaruda, murmuró él contra su cabello. Y yo te amo a ti, mi vaquero sobreprotector, respondió ella con una sonrisa. Se quedaron así, en silencio, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, sabiendo que habían superado la tormenta y que, a partir de ahora, todo lo que les esperaba era una vida entera de amaneceres tranquilos y el dulce aroma del pan recién hecho. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.